Quiero iniciar la plática primero agradeciendo a la Asociación de Nefrología y Hipertensión Arterial y a su comité organizador del Congreso por la oportunidad de realizar esta plática acerca del trasplante renal en el paciente pediátrico. ¿Por qué es importante esta plática? Pues para todos es conocido que hace un par de meses se aprobó la tercera ley de trasplante de órganos, células y tejidos, el cual apunta a tener una mejor proyección hacia el impulso del trasplante renal, principalmente el cadavérico. Entonces, generar una cultura de trasplante para todos está claro que es importante en la población en general, pero también es importante que todo el personal de salud involucrado en el proceso de trasplante también conozca los procesos y que también además hable el mismo idioma, puesto que la cultura de trasplante comienza por nosotros. Entonces, de alguna forma es importante tener claro de que en los niños es importante conocer los diferentes procesos, puesto que de alguna forma tiene como por finalidad el hecho de poder generar en el trasplante renal pediátrico. Existe esta frase fundamental que me gustó mucho, que no solo logra restablecer la función renal, es decir, no solo sacamos un niño de diálisis, sino que también aseguramos un desarrollo estatoponderal, social y psicointelectual. Es decir, tratamos de que no para su crecimiento y desarrollo, tratamos de que el niño no se aísle, no entre en problemas, puesto que ustedes no tienen idea la cantidad de niños que abandonan la escuela por temor a las burlas o el bullying que puedan tener en las instituciones, así como también la madurez intelectual que puedan desarrollar con el empoderamiento de la enfermedad. Entonces, es importante también, de alguna forma, poder tener claro el hecho de generar una cultura de trasplante. Entonces, de algunas situaciones bien particulares es necesario saber de quiénes estamos hablando. Pongo números parciales, puesto que solo el Hospital Bloom cuenta con estos datos, a pesar que tenemos un registro nacional de diálisis y trasplante, pero no está funcionando a plenitud, y en el cual podemos decir que tenemos 98 pacientes pediátricos en terapia de sustitución y que la incidencia de la enfermedad renal es de 4.3 pacientes por millón de habitantes, o es decir, 14.3 pacientes por millón de habitantes niños, con una prevalencia de 15 niños por millón de habitantes o 47.5 niños por millón de niños. Esto nos permite podernos comparar con cualquier caso, con cualquier incidencia y prevalencia de país de la región, de Norteamérica, Suramérica o Europa. Entonces, ¿cómo andamos? Andamos como a la medianía de la tabla, no andamos con números extremadamente rojos, lo que puede mandar más, básicamente en la densidad de población. Los trasplantes acumulados en nuestro hospital andan de alrededor de 48 niños en 21 años, lo que nos hace más o menos un promedio de 3 trasplantes por año y con un estimado de donación anual de 7.6 donantes por millón de habitantes. Esta es forma global y los datos son recolectados en forma de boca de urna. Entonces, de alguna forma también es importante comparar las causas, puesto que para el paciente con enfermedad renal es necesario poder establecer el origen para poderle dar seguimiento y evitar alguna recaída pronta o en los casos que hay que reconstruir alguna parte que no se formó bien o que tuvo algún trastorno. El NAPROTEC, que es el registro americano, podemos ver estas divisiones del 0 a 1 año, en el que por lo general aquí se estima los primeros años de la vida las obstrucciones y las displasias y otras enfermedades casi en una proporción de 50-50. De etapa de 2 a 5, en el cual ya se incorpora los pacientes con el que desarrollan el síndrome nefrótico del primer año de la vida o aquellos glomerulonefritis tempranas, pues ya ocupan un espacio y llegan arriba del 55% de las cosas de este, contra otros tipos de patología. De los 6 a los 12, podemos ver otras causas que llega a alrededor de como un 52%, empieza a reducir las obstrucciones y las displasias, y en la adolescencia pues termina en reduciéndose esta situación. Si nosotros vemos qué es lo que sucede en nuestro medio,
Pues acá, a pesar de que llevamos más de 20 años tratando de establecer un diagnóstico en la población pediátrica que ingresa a diálisis, habíamos, previo a la pandemia, reducido a un 30% las causas no conocidas. Hoy por hoy estamos más o menos en un 40% y el 60% se le hace el diagnóstico, lo cual gruesamente vamos a decir que el 50% son glomerulonefritis, 20% displasia, 25% obstructiva y otras causas el 5%. Entonces, para esto es importante, puesto que es una de las reglas de oro en trasplante pediátrico. Veamos el registro latinoamericano de trasplante, auspiciado por AGANEP, y hay que reconocer a Nelson Horta, todo un titán en el cual tratando de recolectar datos al inicio de este registro, y hoy el doctor Bonilla ha tomado el registro y lo está modernizando, en el cual ya nosotros estamos aquí incorporados en estos 15 años de revisión y podemos observar que se tomaron 18 países, más de 70 centros, más de 4.700 trasplantes realizados. Vean en el registro cómo estamos nosotros a esta fecha en el corte del 2017, en 2007, teníamos 2017, teníamos 37 trasplantes realizados y Guatemala tenía 68. Vemos como Nicaragua tiene con 32. De hecho, estos números han cambiado, pero este es a este corte. Y vemos Honduras con 18, Costa Rica con 13, Panamá con 8. Entonces, el trasplante renal, visto de esta manera, pues no estamos en una mala posición, aunque deberíamos de estar mejor. Vámonos a la tabla general de posiciones, en las cuales básicamente podemos observar países como Brasil, México, Argentina, Chile, en los cuales la producción de trasplante es bastante alta, y nosotros acá ubicados en la medianía de la tabla. Analicemos de dónde vienen estos datos y por qué la producción. Y esto lo hago porque todo el tiempo los administrativos a uno le cuestionan el por qué no eleva la tasa de donación. Entonces, vamos a revisar primero el aspecto financiero. Veamos los países que tienen apoyo total, completo para el programa de trasplante. Entre estos está Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, etcétera, y podemos observar cómo sus datos se reflejan en la tabla. Vamos a ver a nosotros con un apoyo parcial en este entonces del corte, no contábamos con el basiliximab, que es la inducción, las pruebas de histocompatibilidad, las que sean estudios de angiotac y algunas otras pruebas de serología viral, que no eran cargadas ya sea a otras instancias y no propiamente dicho al Estado. Revisando no solamente lo que es la parte económica, sino que también revisemos de dónde vienen los riñones. Entonces, si vemos este registro, nos da por el 2004, en el cual la donación cadavérica andaba en el 56 y la donación por donante vivo en un 44, corriendo en el tiempo podemos observar en el 2016 que solamente el 18 es con trasplante donante vivo y 82 es con donante cadavérico. Vamos a ver país por país en el cruce del tiempo o en el paso del tiempo, cómo Brasil, Argentina, Chile y Venezuela han ido aumentando sus tasas de donación cadavérica. Solo el caso especial de México que persiste, que si bien es cierto hay un pequeño aumento, pero su gran mayoría es con donante vivo. Entonces, claramente, donación, ayuda financiera, el aporte de órganos por un programa fluido de donantes cadavéricos. Vamos a revisar otro punto fundamental, la inmunosupresión, y uno de los más importantes en este caso de pediatría es la inducción. Aquí no aparecemos, pero reportamos datos y no andamos en un porcentaje malo. Nosotros con el basiliximab o con el bloqueador de interleuquina 2, pues andamos básicamente por valores arriba del 80%. Son 3 niños que no han tenido inducción por basiliximab y que del resto, pues sí. Entonces, nuestra posición en esto, pues no hemos andado mal en cuanto al patrón de inducción. La mortalidad registrada sí es muy parecida, del 13%, y la pérdida del injerto sí es un poco mayor en este segmento de tiempo estudiado. Entonces, nosotros sí andamos arriba del 35%,
en esta situación y analizamos dónde tenemos el problema. Veamos la sobrevida del trasplante. Estamos hablando del órgano. Entonces, vemos cómo, utilizando la tabla del NAPROTEX, podemos ver que ellos comparan la donación con donante vivo en azul y en violeta con donante cadavérico. Entonces, nosotros acá traslapamos con donante, con la línea amarilla, y podemos ver que nosotros en el primer año andamos en el 100%, segundo año nos cae en el 95%, tercer año en el 87%, quinto 72%, y a 10 años andamos en el 42%. Entonces, como decimos, no es fácil. Revisando las causas que puedan llevarlo, nosotros dentro de las situaciones particulares de pérdida del injerto, tenemos el rechazo crónico, que puede estar principalmente por las dos fuentes principales. Muchas veces la falta de adherencia al tratamiento o lo que son las enfermedades virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, entre otras. Entonces, también hemos cursado con alguna muerte con riñón funcionante y la recurrencia de enfermedad base. Si revisamos la mortalidad, pues las infecciones siguen siendo también nosotros parte de la mayor cantidad de pérdida de los niños o las causas de mortalidad. El otro porcentaje que es la por accidentes de tránsito y otro por eventos cardiovasculares. Entonces, ya entrando en detalle, ¿cuándo iniciar el trasplante? Ya puse el contexto, cómo somos, cuántos somos, cómo estamos ubicados, entonces cómo están las cosas en el ir y venir del trasplante. ¿Cuándo lo voy a iniciar? Nosotros, aquí les presento a Joyce, es la embajadora de la vida, así fue denominada en el concurso Miss Teen del año pasado, en el cual ella participa, y se gana esa mención honorífica por ser una paciente trasplantada. Hoy es una activista en la lucha por la enfermedad renal y promoviendo lo que es el trasplante. La presento. Ahora bien, el caso clínico rápido, escueto, que presento aquí no es de ella, pero es alguien de una persona de hijos de profesionales y que de alguna forma se presentan a la consulta y vemos es una niña de 15 años que mide unos 50, pesa 100 libras, un índice de masa corporal de 20, una creatinina de 4, un nitrógeno ureico de 55 y una diuresis de 50. Imaginémonos nosotros como pacientes, nos dicen, miren, ¿está en condiciones la niña para trasplante? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Sí lo está o no lo está? ¿Sí está para meterla a diálisis ya? ¿Sí lo está o no lo está? Entonces, parte de esto vamos a desarrollar en la charla para tratar de identificar las cosas del trasplante y cómo, cuándo. Primero, vamos a utilizar las guías de CADIGO, la número 1 y la más importante, el acceso al trasplante. Está claro que todas aquellas personas, en general, cuando pasan a la categoría, a la enfermedad renal grado 4 y 5 y que están en una enfermedad renal clara y en evolución, se les tiene que plantear el tema del trasplante y la alternativa de terapia, principalmente el trasplante. Entonces, si yo estoy en una institución que no tiene trasplante, tendría que transferirlo y referirlo al hospital pediátrico que sí lo hace. Y si en el mejor de los casos el niño posee un donante ya a estas alturas, puede ser opción para un donante preventivo. Entonces, si nosotros vemos las curvas de crecimiento y desarrollo, y entonces ya está para todos conocidos y que de alguna forma, si vamos viendo un niño en la medianía de la tabla, y si un niño se encuentra en etapas de crecimiento y desarrollo y ya está con una tasa de filtrado glomerular menor de 20 y tiene un donante vivo, ya tiene indicaciones suficientes para entrar al trasplante. Es de tener bien claro de que la diálisis peritoneal o la hemodiálisis no son capaces de recuperar el crecimiento del niño, ni mucho menos del desarrollo psicointelectual. Entonces, y es de esperar que la diálisis, por lo tanto, en conclusión, no es una alternativa para un paciente que tiene donante vivo y que ya está con una tasa de filtrado menor del 25%. Esta es una revisión de la doctora Medeiros, Mara Medeiros, la cual lo hace la revisión de trasplante renal en la población mexicana.
Entonces, esto quedamos claros que la diálisis solo es una opción para aquellos pacientes que van a entrar a una lista de espera de un donante vivo, de un donante cadavérico, si es que tiene un donante cadavérico, o los pacientes que no tienen donante o tienen una dificultad o alguna problema para poder acceder a un trasplante. Entonces, debemos de estar claro que para un niño la diálisis no es una opción terapéutica. La guía número 2, y es que una pregunta del millón. Mire, ¿a qué edad se puede trasplantar un niño? Si tomamos como base la CADIGO, aunque en realidad la CADIGO hace más énfasis en adultos, pero si nosotros nos vamos hacia la CADIGO, no podemos excluir a nadie por la edad. Los pacientes con trasplantes de riñón tiene que verse el contexto y evaluar, como ya lo dijimos, cuál fue el origen de la enfermedad renal. Entonces, para estos tenemos que evaluar las comorbilidades, las malformaciones, lo que pueda afectar el implante y lo que sería la idoneidad del riñón en cuanto a la cavidad donde va a ser implantado. Entonces, para esto, gruesamente, el límite sugerido, aún en los países donde hay equipos o programas de trasplante renal para pacientes pequeños, es importante ver que el peso sugerido son 8 kilos para reducir los efectos tóxicos, los efectos vasculares que se dan, que es la temida trombosis vascular. Entonces, viendo poco a poco para poder ver la idoneidad de un paciente, primero hacemos el estudio del receptor. Comienza primero con averiguar qué tipo de sangre es. El tipo A de O ya de todos conocidos, una exploración física, si existe una malformación, si existe alguna anomalía, ver cómo está el peso, el índice de masa, como ya vimos que el peso es un límite o es un parámetro severo, el estado nutricional, tenemos que ver cómo gana peso este niño y adecuarle la diálisis para la nutrición. Aquí está al revés, ¿verdad? No voy a restringir una dieta para para sacrificar a un niño. Aquí es al contrario, si yo lo voy a preparar para trasplante, tengo que adaptarle la cantidad de diálisis para su dieta. Los estudios de coagulación y lo que sería la bioquímica general, el hemograma, las inmunoglobulinas, lo que sería buscar los tamizajes para tuberculosis. En nuestro hospital hemos tenido alta tasa de pacientes que son encontrados con marcadores de tuberculosis. Entonces reciben su tratamiento y luego son retomados para el programa de trasplante. Lo que sería mostrar las cartillas de vacunación, la vacunación completa, va a ver placas de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, si es necesario un electroencefalograma, las ultrasonografías completas para ver algún tipo de malformación, el cisturectograma miccional para que le permita al urólogo poder proyectar el implante ureteral, la evaluación de otras comorbilidades si existen, hipertensión, problemas neurológicos, y hay algo que sí hacemos mucho énfasis ahora, como les mostré en el gráfico de pastel, las adherencias es las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, pero envenenadamente las psicológicas. Debe de estar listo el niño, debe de estar preparado para empoderarse, para someterse también a cualquier estrés y ser capaz de enfrentar cualquier riesgo. No lo va a desbaratar cualquier eventualidad del trasplante y debe de ser fuerte para esto. Entonces, muchas veces consideran de que nosotros, porque no sabe leer, porque viene de tal parte, no, son situaciones que le permitan poder manejar bien su trasplante. Simultáneamente, vamos a tomar al donante, cuando es un donante vivo, primera fase, son 3 fases, o son 4 fases básicas. La primera es más administrativa, se presenta donde la coordinadora, el grupo de coordinación, luego de esto se consiguen las citas, la evaluación psicológica. Una vez completadas las pruebas psicológicas, que se le hacen los diferentes test psicológicos, pasan donde el psiquiatra lo es evaluado por trabajo social para su entorno y ver las posibilidades de poder modificar si hay necesidad de modificar el medio del niño o del joven con la que va a llegar, o también en la segunda fase es cuando, una vez se pasa la primera fase, pasa la segunda para la evaluación médica Es aquí donde vemos el estado metabólico, la función renal, función pulmonar, función cardíaca,
Entonces, tratamos de ver los factores, descartar factores infecciosos de todo tipo y también la respectiva evaluación completa. En la tercera fase, aquí ya vienen los estudios de gabinete, las ultrasonografías, el abdominal, el renal, la radiografía de tórax, el angiotac, cuando es necesario la realización de un mapa, cuando es necesario la realización de un centellograma renal, entre otras cosas, y en vez de las pruebas de tolerancia a la glucosa, etcétera. También en esta fase vienen las evaluaciones, cuando es mujer se pide la evaluación ginecológica, cuando el resto de las evaluaciones cardiovasculares, cuando están arriba de 40 años, se envían las pruebas de serología viral, el HLA, la prueba cruzada, el PRA y una actualización de química. Y la última etapa ya es la presentación con el equipo completo de trasplante para la programación de la cirugía o para la preparación ya del evento quirúrgico. Entonces, de alguna forma, dentro de las valoraciones ya previo a la cirugía, cuando vemos en esa fase 4, primero el nefrólogo presenta y proyecta lo que sería el equilibrio del perfil dialítico del paciente, ya sea hemodiálisis o diálisis, y si está preventivo, también que no tenga ningún riesgo con los electrolitos o con la hemoglobina, etcétera. Entonces, estas son partes de las situaciones que se deben de manejar. El urólogo, este es el que se detalla como vimos el cistoretrograma, empieza a ver la viabilidad del implante que le va a colocar, ya si es intraperitoneal con el tipo de anastomosis en la aorta o en la cava, o si es el tradicional a nivel pélvico con los vasos ilíacos. Entonces, también el psicólogo previo al trasplante se prepara al niño para el momento quirúrgico y la parte trascendental, que es la postquirúrgica y la de rehabilitación. Trabajo social hace la última valoración de riesgo social para la reincorporación al terminar y todo es a través de una enfermera coordinadora. En la cirugía misma, el urólogo muchas veces en la presentación se puede aplazar, ya sea para poder modificar la vía urinaria, principalmente la vejiga, los uréteres, si hay necesidad de hacer algún tipo de modificación antes de la cirugía para evaluar el implante si va directo a la vejiga o se hace una modificación con una reconstrucción de ilion o una reconstrucción de vejiga, entre otras cosas, para poderlo ver. Entonces, de esta forma, el equipo de la cirugía de apoyo está constituido por varias especialidades multidisciplinarias. Una vez se termina la cirugía, se empiezan las evaluaciones por el equipo de nefrólogos y de enfermería, tratando de rehabilitar o la de recuperación del riñón trasplantado. Para esto utilizamos estudios de apoyo, y desde la química sanguínea, el ultrasonografía, el Doppler, la radiografía de tórax, bacteriología, niveles séricos, biopsia. Aquí tenemos el ejemplo de la ultrasonografía. Este quizás es el más fiel de todos porque está al pie de la cama, no es invasiva, no utiliza material de contraste, valoramos rápidamente cómo está la perfusión, si se hace los índices de resistencia, si existe o no una obstrucción, si hay una hidronefrosis, si hay una colección, principalmente los linfoceles o cualquier otro tipo de formación dada, el riñón si hay alguna formación con quiste, o perdón, con cálculo o alguna otra sustancia. Entonces, la ultrasonografía desde las primeras horas post-trasplante puede ser utilizada al pie de la cama del paciente. Los centellogramas principalmente nos dan las fases de valoración vascular, podemos nosotros ver la implantación y podemos ver cómo se puede perfundir perfectamente, la perfusión renal, ventilación perfusión, la fase tubular, la fase de excreción, la vejiga urinaria, entre otros. Entonces, con este estudio no lo contamos, sin embargo, hemos tenido un par de niños que le hemos hecho. La biopsia de riñón, aquí hago una salvedad y es bien importante, al menos para nosotros como equipo, tenemos la costumbre de no hacer un cambio en el niño, ya sea de terapia, ya sea valorar un estado de falla renal, si es rechazo, si es toxicidad,
el tipo de rechazo que tenemos, si es humoral, si es celular. Para esto, pues ya hoy contamos con el apoyo de nefropatología, con la modalidad de luz por inmunofluorescencia, por endoscopía de luz o por inmunofluorescencia. Tenemos la deuda moral, y ojalá algún día la podamos saldar con la microscopía electrónica. Orienta perfectamente al trasplante. También existen las biopsias de protocolo. Creo yo en lo personal que no podemos trasplantar, maniobrar con pacientes en cuanto a la variante o las fallas de riñón si no tenemos una biopsia que nos respalde al respecto. Muchas veces los cambios de creatinina no son rechazos, sino son toxicidad por las absorciones rápidas que pueden tener los pacientes en su debido momento. Ahora hablando de rechazo, hablamos cómo funciona el tratamiento, cómo funciona el proceso de la inmunología del trasplante. Esto está constituido por las células dendríticas, ¿verdad? Por lo que serían los macrófagos, los linfocitos B, los linfocitos T, que nos van a hacer las respuestas inmunes hacia lo que serían los antígenos del riñón trasplantado. Repasando cómo es la respuesta inmune, podemos ver las células dendríticas, el macrófago se encarga de liberar la interleucina 1, que va a ser un estímulo hacia los linfocitos T helper, o el CD4 y CD8, que también van a canalizar junto con la respuesta inmune que nos da las células dendríticas hacia estas mismas linfocitos helper. Esto, una vez hacen el estímulo, la secretan a través de la calcineurina la producción de interleucina 2, que tiene como finalidad llegar a activar los linfocitos T de citotóxicos, los linfocitos B, los natural killers, que son la respuesta proliferativa hacia los antígenos leucocitarios humanos del riñón trasplantado. Entonces, ¿cómo hacemos esa respuesta? Pues primeramente, si tenemos y eso hacemos mucha énfasis en el programa, de las inducciones. Nosotros lo hacemos con el bloqueante de la respuesta de la interleucina 2, lo cual tratamos de evitar la activación de los linfocitos B y T y lo que serían los natural killers. Esto es en una respuesta temprana. También están las respuestas por los anticuerpos, por los productores de las timoglobulinas, ¿verdad? Como puede ser la de caballo o la de conejo. Esto es en la inducción. Luego, la parte temprana está el uso de la prednisona, cuando se utilizan la dosis de 10 por kilo de metilprednisolona, que dependiendo del riesgo puede ser una dosis de 10 y dos de 5, ¿verdad? Y los bloqueantes los inhibidores de la calcineurina, tenemos la ciclosporina, los itacrólimo, y lo que son los antiproliferativos o antimetabolitos, la azatioprina y el nicofenolato. Entonces, rápidamente hemos visto cómo actúan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inmunosupresión? Primero, es prevenir el rechazo del aloinjerto y minimizar los efectos secundarios. Esa es la parte en que ahora estamos dándole mucha importancia. ¿Por qué? Porque al reducir los efectos secundarios también reducimos las infecciones por enfermedades virales, que han sido nuestro mayor problema en nuestros 20 años, más de 20 años de trasplante. La nefrotoxicidad, la nefropatía crónica de trasplante, ya les mostraré cómo los chicos son absorbedores rápidos y eso también tenemos que estar monitorizando los niveles. La malignidad, hemos tenido solamente un par de casos, y efectos cosméticos adversos, que es el problema más grave para la adherencia del trasplante. Los componentes en sí, rápidamente, la inducción, ya hablamos, mantenimiento y rechazo agudo. Vamos una por una. Si nos vamos con la inducción, los anticuerpos antilinfocitos, podemos ver, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, la de conejo, las timoglobulinas de conejo, las de caballo. En pediatría tenemos más experiencia con la de conejo, entonces a una dosis de 1.5 miligramos por kilo intraoperatorio. Luego se hace la división si es de alto riesgo o bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, se hacen 2 dosis más para completar 4.5 miligramos por kilo
de la timoglobulina, y si es de alto riesgo son 4 dosis más la intraoperatoria, acompañada del bolus de metilprednisolona a 10 por kilo. Entonces, el otro sistema, que es lo que son antagonistas del receptor de la interleucina 2, que el que nosotros utilizamos, el basiliximab, lo usamos desde el año 2000, trata de bloquear la activación de las células T para producir las respuestas citotóxicas, y así como también la producción de anticuerpos. Entonces, el único que está en este momento es el basiliximab, y es el que estamos en este momento utilizando. Ahora pasamos a la otra etapa, una vez en la etapa postquirúrgica, rápidamente evaluamos al paciente después de los bolos de metilprednisolona. Las primeras horas buscamos el hecho de utilizar el micofenonato de mofetil, ¿verdad? Que son los que bloquean la síntesis de ácidos nucleicos e inhiben la proliferación de linfocitos. Hay dos tipos, el micofenolato de mofetil y el micofenolato sódico. Para el micofenolato de mofetil, la dosis es de 600 miligramos metro cuadrado la dosis, ¿verdad? Con cada 12 horas, y se solicita la cuantificación de los niveles de ácido micofenólico de 2 a 4 microgramos por ml. Para el micofenolato sódico hay una pobre experiencia para la edad pediátrica, y aún así no se pueden medir los niveles de este medicamento. Entonces, de esta forma, podemos ver también lo que son los anticalcineurínicos, que para esto a la cabeza está el tacrolimus. Comenzamos con el tacrolimus porque es el de elección en adolescentes, porque tiene menos efectos cosméticos, el hirsutismo, la hipertrofia gingival. Entonces, el tacrolimus, que tiene la dosis de 0.2 a 0.3 miligramos kilo, al menos nosotros utilizamos a 0.1 y lo vamos titulando a las dosis de 10 a 15 en el primer mes, de 5 a 10 de los meses subsiguientes, y un año después de 3 a 5. Entonces, esto pues trata la manera de reducir la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina, y el tacrolimus es un poco más estable en cuanto a los niveles séricos. Ahora, la ciclosporina, yo le llamo la señora confiable, porque en realidad para mí sigue siendo y tiene su espacio, y nos permite la capacidad de poder fraccionar dosis adecuadamente hacia el peso del niño, y podemos ver con los niveles si vamos con dosis exactas, tanto que las ejercemos por kilo como por las que las medimos en sangre. No así con el tacrolimus, puesto que las presentaciones de 0.5, que no la tenemos, de 1 miligramo y 5 miligramos, son amplios los rangos, y a veces nos toca hacer unas maniobras no un poco muy adecuadas. Sin embargo, la ciclosporina sí nos permite, miligramo por miligramo, o poder llevarlo al nivel que nosotros deseamos. Hay dos formas que se sugiere con niños menores de 6 años, 500 miligramos por metro cuadrado, con dosis de cada 8 horas. Ojo que aquí nosotros, que mayores de 6 años, no es así. Vamos más con los menores de 20 kilos, que tienen una absorción rápida y un metabolismo rápido de la ciclosporina, y nos obliga a hacer áreas bajo la curva en etapa temprana, a pesar de que ya la medición de los niveles de 2 horas no se sugieren, pero nosotros sí tenemos que hacerlo para tratar de reducir los efectos de toxicidad y evitar que pase depletado en los primeros meses del trasplante con la dosis de ciclosporina. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Básicamente, la dosis inicial lo llevamos ahí por 5 o 8 miligramos por kilo, y tratamos de llevarlo con esta revisión última por Federico Oppenheimer, hace de las dosis entre 150 y 300 de los primeros de 3 a 6 meses, de 75 a 125 los meses subsiguientes. Es decir, después de los 6 meses es un poco más baja, tratando de reducir, siempre y cuando mantengamos unos niveles bastante idóneos, y a estas alturas ya uno conoce los picos que puede tener este medicamento en el niño. Estos son las variantes que tuvo al principio, y ahora con lo que se está manejando un poco más bajo los niveles de esto. Ahora, hablando un poco de la terapia con mTOR, sirolimus y everolimus.
Con everolimus no hay experiencia en niños menores de 13 años. Hay algunos casos, reportes mayores de 13, y en el sirolimus sí hay un poco más de casos, pero sin embargo no son recomendados como terapia de novo. Son recomendados únicamente en aquellos niños en los cuales los inhibidores de la calcineurina están generando mucha toxicidad y daño comprobado por biopsia. También en aquellos que generan cáncer en el paciente post-trasplante. Entonces, esas son las indicaciones que podemos tener del sirolimus en aquellos menores de 13 años y hay algunos casos reportes en arriba de 13 años. Las contraindicaciones del trasplante, ya para ir aterrizando, es muy importante, y desde el principio le hemos dicho, investigar las causas. Hay muchas enfermedades que son de origen familiar y muchas veces los padres quieren donar y ya no están en condiciones de hacerlo. Es bien importante obtener ese historial porque a veces solo son candidatos para donación viva. Entonces, para donación cadavérica, perdón. Entonces, otra de las características, las enfermedades neoplásicas, la sepsis, falla multisistémica irreversible, disfunción cardíaca, disfunción pulmonar, niveles elevados de anticuerpo antimembrana basal. En los niveles séricos elevados es una contraindicación, y lo que VIH y hepatitis bajaron a la categoría de ser contraindicaciones relativas. Entonces, ahora hablando de un punto que sí le quiero dar en los últimos minutos de la plática. Puntos críticos a la hora de transferir un chico que ha estado desde su edad, desde niño, adolescente, y tiene que pasar a un centro de adultos. Esto se da en algún momento, aunque no les gusta, pero sí es momento de preparar. Entonces, esta revisión muy reciente salió este año en el Clinical Journal de la Americana de Nefrología, lo cual nos dice que primero determinar lo que es la indicación primero la causa y cuál fue la indicación del trasplante. Luego, los riesgos que pueda tener. Cuando yo refiero a este niño, si va a tener algún riesgo a corto plazo o a mediano plazo. También orientarlo con el efecto mismo de la sexualidad y la educación sexual. Entonces, esto es fundamental en el chico al momento de la transición. El empoderamiento de su condición, él debe manejar y estar claro de saber que debe de protegerse y debe cuidar su riñón. Un resumen técnico adecuado que no implica, de ser posible, toda la inmunología, lo que son los tratamientos utilizados, tanto los eventos o las biopsias que se pueden dar. Fomentar lo que es la conciencia y responsabilidad en el paciente para también el mejor desarrollo. Vemos gruesamente acá cómo se puede sugerir desde etapas tempranas. Dice que en el cuidado del trasplante en la edad pediátrica la transición temprana comienza a los 10 y 12 años. La transición mediana o intermedia de los 13 a los 15, constituido tanto por los encargados del programa como también el encargado, el responsable y el paciente. Entonces, la transición tardía, que puede ser arriba de los 16 años, de ahí se maneja ya todo el equipo completo, y la post-transferencia, y que incluye ya también hasta las autoridades, la jefatura del departamento o del área de nefrología, los nefrólogos encargados del área, la enfermera de trasplante, la educadora, psicología, trabajo social y nutrición. Esto para que dar un informe al final y se pueda llevar con un mejor resultado hacia el hospital o el centro de adultos que se va a referir. Por último, el trasplante renal. ¿Qué vamos a esperar de la última década? ¿Qué hacer en la última década? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, en los próximos años, aquí podemos ver estrategias diagnósticas. Hablábamos mucho de algunas cosas como afinar los marcadores de falla renal, los biomarcadores. Estas son situaciones bastante costosas, pero nos pueden ayudar. Optimizar las pruebas de tamizaje, optimizar las pruebas de histocompatibilidad. Ahora, las estrategias terapéuticas, creo yo que es aquí nuestro mayor problema. La nefropatía crónica de trasplante por los inhibidores de la calcineurina.
Menos mal que tenemos el transición ya una vez tan grande o podamos hacer un paso hacia el tacrolimus sin tanto espacio en el peso que hay por las dosis. Entonces, utilizar otros medicamentos o sustituirlos, se habla del Belatacept, otras medidas como nuevos medicamentos que puedan orientar en esto. Entonces, básicamente estaríamos constituidos, afinar los diagnósticos, generar las pruebas para mayor movimiento del trasplante, bajar los inhibidores de la calcineurina, tratar de buscar una terapia alternativa, controlar las enfermedades virales, tratar de reducir los inmunosupresores para que no se den las causas de enfermedades virales. Para cerrar, recordarán lo que al inicio de la plática poníamos de que cuando iniciar el tratamiento del trasplante o matar la diálisis. En este caso es cuando iniciar el trasplante. Aquí está Joyce en su presentación para el MISTIN, en todo el cual ya les había dado algunos, aunque no es de Joyce, pero es alguien muy parecido a ella. Veamos lo que no les conté. Estamos hablando de una persona, de una niña con una tasa de filtrado glomerular por Schwartz modificada del 2019 con 15 ml por minuto. Ella ya había tenido hasta 4,5 y le había bajado a 4 y los padres estaban ya alegres y no querían tocar el tema porque decían que ya estaba mejor. Entonces, si con 4 tiene 15, con 4,5 pues anda por 12 o 10. Entonces, si estamos esperando que la creatinina nos diga cuándo entrar al trasplante, estamos iniciando tarde, estamos retardando el crecimiento de un niño, estamos evitando el desarrollo psicosocial, el desarrollo espondoestatural. Entonces, quiero agradecer al equipo de trasplante del Hospital Bloom por estos milagros que se han hecho con estos chicos. Algunos ya están en los hospitales de adultos, otros están todavía con nosotros, y que es un proceso de alguna forma de un trabajo en equipo. Entonces, va al final, si hay preguntas, con gusto vamos a responder. Y una vez más, mi agradecimiento al comité organizador.